una señorita que era buena cristiana, le pidieron en el grupo de jóvenes que explicara brevemente lo que significa leer la Biblia devocionalmente. Entre otras cosas, la señorita dijo: todos ustedes saben que hay un joven a quien he dado mi corazón y dedicado mi vida. Ayer recibí una carta de él. Les confieso que la he leído 5 veces. No porque no la comprendiera la primera vez que la leí, ni porque quiero decirle que la leí 5 veces para que él me quiera más, o porque quiero desentrañar su significado oculto, o porque quiera estudiar el significado de las palabras. No, la leí y la seguiré leyendo porque estoy enamorada de él. De igual manera, debemos leer la Biblia y orar por el simple hecho de que amamos a Jesucristo y nos deleitamos en estar con Él. Este es el requisito principal para recibir confiando en la misericordia de Dios y sujetándonos a su soberanía y voluntad. Fuera de esto, todo es religión y ritualismo vano e inútil. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia recurrió a la única arma con la que contaba, y que en realidad era la mejor arma, la oración. La iglesia no tenía un ejército para liberar a Pedro, no tenía armas o influencias, ni ninguna fuente de sabiduría o habilidades humanas para sacarle de la cárcel. Quedaba solamente en las manos de Dios. Pero un hombre con Dios es una mayoría, de manera que no debemos desmayar cuando el único recurso que tenemos es la oración, pues es el arma más efectiva con la que contamos. Debemos dedicar más tiempo a la oración cuando tenemos problemas, y menos tiempo acongojándonos, afligiéndonos o inventando maneras de escapar o excusas para alejarnos de Dios. Debemos creer en Dios, creerle a Dios. Se pregunta con frecuencia por qué sus oraciones no son contestadas. Sabe algunos pasajes y habla con Dios, pero de algún modo muchas de sus oraciones no son contestadas. Debe haber una razón. ¿Ha pensado por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado, ¿hay algo en mi vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en esto. ¿Ha pensado en Dios a quien eleva sus oraciones? Quizás diga, todo el mundo cree en Dios, pues no todos creen en el único Dios verdadero. Y mucha gente ora a un Dios y esperan que sea Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, entonces dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Toda la Biblia es verdad del mero principio hasta el fin. Por eso deseo que escuche bien este mensaje, porque puede ser que descubra una de esas razones por las cuales sus oraciones no son contestadas. Ponga atención.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la página, a Dios. Si yo le preguntase, ¿cuál es el Dios a quien ora? Lo más probable, la mayoría aquí sentados y la mayoría de los creyentes dirían, bueno, le oro al Dios verdadero. Cuando oro es en Él en quien pienso. Pero deseo que piense en la gente que ora, que no necesariamente ora al único Dios verdadero. Mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios. Y Dios está de acuerdo en lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo quieren vestir, lo que quieren beber, o qué clase de relaciones sexuales quieren tener. O sea, ese Dios les cuadra a la perfección. Es un Dios que han creado en sus mentes, pero mire, nunca le dirán que es santo, justo, que es Dios de juicio, que odia el pecado. No dirán eso. Hablarán del Dios que ha seguido cada uno de sus deseos y su estilo de vida. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? ¿Cuántas veces se han postrado de rodillas y han comenzado a hablar con Dios de algo que le preocupaba? Y luego pasó de orar por su esposo, su esposa o sus hijos, sus finanzas o lo que sea, y al darse cuenta ya oraba por algo más. Al cabo de poco tiempo ya oraba por algo más, de hecho la ha orado por todo el mundo, luego se levanta y se va. 2 horas después alguien le pregunta, ¿oró? Sí. ¿Por qué oró? Bueno, oré por muchas cosas. Cuando uno le ora a Dios, sabrá por lo que ha orado. Ahora escuche bien. Lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él y citamos un versículo. Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías, oro en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más y perdemos a Dios en el medio. Y la forma de poner punto final es decir, en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos lo que significa. En el nombre de Jesús, amén. Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios. Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pero Dios es lo primordial. Le oro al Padre Celestial por esto. Y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él. Es honrado cuando hablamos con Él. Y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él, sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Claro. Con fervor significa de corazón. Orar a Dios fervientemente es querer citarle algún pasaje, y al citar pasajes en oración no es para recordarle nada a Dios, sino para que para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto, y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo,
y en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón por algo, hablaré con alguien sentado aquí mismo, por ejemplo, y le diré a esa persona, esto es lo que realmente me preocupa, y oremos por esto juntos. Hay algo en estar de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que hay algo en orar juntos. Y mire, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento, más probable será que le pida a alguien que ore por usted. No solo por usted, sino con usted. Y si yo le preguntase hoy, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Alguien dirá, no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí. Todos necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos que alguien ore por nosotros y nos exhorte si vamos por mal rumbo. Y a lo largo de los años hay gente que me ha dicho, mire, ¿está seguro de tal cosa? Si una persona consagrada me dice, ¿está seguro de que eso sea lo correcto? Responderé de esta forma. No voy a ser orgulloso y egocentrista y decir, bueno, estoy completamente seguro. No. Si tiene dudas, diré, Señor, te pido que aclares en mi mente para estar seguro de que voy en la dirección correcta, pidiéndote lo correcto, el propósito y motivación correcta. Dios está dispuesto a darnos las necesidades, deseos de nuestro corazón, si vamos a Él con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escucharlo y ser obedientes a Él. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad de lo que Él desea para nuestra vida. Así que a veces hablo de hacer una lista. Ahora, mucha atención. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez y dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo ir a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes. Entonces, si le pregunto, ¿tiene una lista? Digámoslo así. Si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso tengo una lista. ¿Dirá qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha, oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses, y he orado por algunas personas incluso más tiempo, y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo en su Hijo Jesús, asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar por las naciones es asunto serio. Orar es cosa seria. Mire, no solo algo serio, sino impactante. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dios se agrada en que hagamos el bien y compartamos lo que tenemos con los que tienen necesidad, en que tengamos fe y no volvamos atrás. De acuerdo con lo que enseñó Jesucristo, lo que le agrada a Dios se resume en darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos.